Quiero que me digan qué dice allí, por favor. Todos. ¿Cerrando qué? Cerrando ciclos. Miren, la vida va por ciclos. Recuerden ustedes que los ciclos de las estaciones del año, ¿cuáles son? Dígame. Bien, ¿y el ciclo de las personas cuáles son? Nace y muere. ¿Son ciclos? Ahora, hay ciclos también de temporadas, ciclos de frío, ciclos de calor. Y nuestra vida está compuesta por ciclos. Por ejemplo, eras niño, fue un ciclo. Viviste en una casa, fue otro ciclo. Te casaste, fue otro ciclo en tu vida. Luego conociste a una persona, fue otro ciclo en tu vida. Luego hiciste una empresa y fracasó, fue un ciclo en tu vida. Pero el problema no es vivir en ciclos. El problema es cuándo identificar cuando ese ciclo ya se está terminando. Y el mayor problema es salir de ese ciclo en que te encontrabas. ¿Por qué? Porque el mayor problema que tiene una persona, si para no salir de un ciclo, salimos de un ciclo porque ya terminó o porque ya fracasamos, o porque fracasó la relación, o porque la empresa quebró, o porque alguna situación pasó, los ciclos pueden cerrarse por diferentes motivos. Pero el detalle que vamos a ver hoy es que no podemos dejar abierto un ciclo para poder entrar a otro ciclo. En nuestra vida no podemos dejar abierta una etapa para entrar a otra etapa. Ejemplo, tienes un novio, pero ese novio te falló y te dejó llorando, vestida en el altar y él no llegó. Entonces cierras ese ciclo, te vuelves a enamorar a los 10 años. Pero si no cerraste ese ciclo bien, que es lo que hoy les voy a platicar, cómo cerrar ciclos, no puedes empezar un nuevo ciclo en otra área, porque los problemas de acá los vas a llevar hacia este nuevo ciclo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre lo que es cerrando ciclos. ¿Me quieren decir cómo se llama? ¿A cuánto les interesaría saber cómo salir de esos ciclos que los tienen atados a las adicciones? Ciclos de depresión, ciclos de enfermedades, y te enfermas cada año de lo mismo. Y dentro de 3 años vuelves a fracasar financieramente y vuelves a entrar en tu ciclo. Y entra ciclo. Entonces vamos a ver hoy cómo destruir los ciclos malos en nuestra vida, cómo identificarlos y cómo vivirlos. Adelante, ¿me pasas por favor la segunda? Bien, cerrando ciclos luego. Quiero que me digan qué es lo que vamos a ver ahí. Saber que la vida ¿qué? Identificar y cómo o clausurarlos. ¿Entendido? Bien, por ejemplo, ahí tenemos. Naces tú, estás con papá, mamá, estás en tu casa. Después de eso, ya creces y entonces cierras ese ciclo porque ahora vas a formar tu propia familia. Tienes hijos. En tus hijos tú extiendes tu alma, tu espíritu, tu mente. Ellos son un ADN tuyo. Ellos son un espejo, una imagen tuya. Allí ya termina el ciclo de la casa de papá. Esta parte viene, ¿qué cosa? La muerte de los. ¿De quién? Se mueren tus padres, se mueren mis padres. Y es otro ciclo. Y luego sigue el tiempo y luego ¿qué pasa con nuestros hijos? Se van, ¿por qué? Se casan, se reciben, se van a trabajar a otro lugar, se van. Es como ahorita la mamá que cree que toda la vida va a tener a la hija al lado. Es mentira. Ese es un ciclo. Lo difícil de esa madre es identificar cuándo debe soltar a la hija y saber cómo cerrar ese ciclo para no quedarse triste. Entonces, los hijos se van, después corre el tiempo y el matrimonio vuelve a quedar solo. Y después de que queda solo el matrimonio, ese matrimonio luego llega a otro ciclo, lo que es que dice ahí, la vejez. Y ya ahí se cierra un ciclo de vida. Pero dentro de ese ciclo hay muchos que van circulando en nuestra vida. Adelante, por favor. Bien, tipos de ciclos que hay en nuestra vida. Le voy a pedir que se paren, por favor. Párense. Y le voy a pedir a puros hombres que lean el 1, las mujeres el 2, hombres el 3, mujeres el 4. Vamos. Número 1. 2. 3. 4. 5. 6. Y 7 todos. Gracias, siéntense. Pregunto, ¿te ha tocado vivir ciclos laborales donde te dicen gracias, estás liquidado, ten tu dinero y vete? ¿Te ha tocado? Alce la mano. Sí. ¿Qué se siente? Feo.
Porque no identificaste cuando ya no encajabas en ese trabajo. Y porque no supiste cómo cerrar ese ciclo. Y hay gente que cuando les dan sus ciclos laborales, se roba la información, demandan a la empresa, se pelean con los compañeros, ponen en mal a la empresa y se van enojados y crean un gran problema. Los boletinan y luego no los pueden contratar. ¿Por qué? Porque no saben que ya terminó ¿un qué? Y ya cuando ya terminó un ciclo, ¿qué hay que hacer? ¿Aferrarse? ¿Aferrarse? Por ejemplo, hoy quiebra mi empresa, me voy a la borrachera, ¿estoy aceptando el ciclo que ya terminó? Me pongo triste, me pongo depresivo. ¿Qué significa? Que no identifiqué cuando ya el ciclo de productividad se iba a terminar y tampoco supe cómo cerrarlo. 2. ¿Me pones por favor la presentación? 2. ¿Cuál es el 2? Resulta que en el 2020 no vas a cerrar el ciclo de tus enemigos y va a llegar enero y vamos a continuar con los mismos enemigos del ciclo anterior. Entonces, si queremos empezar un año con bendiciones, tenemos que cerrar el ciclo de nuestros enemigos. Hay que ir a ver a tu suegra y decirle: suegra, perdóname, porque me enojé contigo, porque interfieres mucho en mi casa, en mi vida. Por favor, perdóname. A ver, prima, tú molestas muchísimo a mis hijas. Te perdono por esto y por esto. A todos los que tengamos como malos entendidos enemigos, tenemos que cerrar ciclos para poder empezar. Ahora, la pregunta es: ¿por qué cerrar ciclos? Porque Dios nos va llevando de nivel en nivel. Y porque si tú no cierras un ciclo de este año que tengas, el Señor no te va a poder dar bendiciones para el próximo. Y si no cierras correctamente, no vamos a poder disfrutar las nuevas bendiciones y maravillas que Dios nos va a dar. ¿Cuál es el 3? Ciclos de... Pues ya me despidieron. ¿Cómo se va un despedido? ¿Se va qué? Enojado, triste, preocupado, etcétera. Pero ya no sabe que llegó su ciclo donde tenía que terminar de trabajar. Siguientes ciclos, ¿cuál hay? ¿Ya te cansaste? ¿Ya te cansó el negocio? ¿Ya te cansó la empresa? ¿Quieres cambiar de giro? Ahí tienes que tener cuidado y analizar, porque no puedes cerrar ese círculo. Hay cosas que a veces nos aburrimos, pero con un buen tratamiento podemos otra vez renovarnos para empezar con nuevas fuerzas. Ahora, nuevas oportunidades no las agarramos porque estamos en el ciclo o la etapa anterior. Nos dicen, por ejemplo, fíjate bien, tienes que bautizarte para que el Señor te dé grandes bendiciones. Todavía no. ¿Por qué? Porque todavía estoy en un ciclo que no he cerrado, donde le pego todavía a mi esposa. La agarro de las greñas y la arrastro todos los jueves en la noche. Entonces, como todavía la arrastro de las greñas todos los jueves en la noche, yo todavía no puedo cerrar ese ciclo de ira y no puedo bautizarme. Entonces, aquí dice, nuevas oportunidades no las agarramos cuando Dios nos las manda, porque estás mirando hacia dónde. Sí, hay un libro que se llama Mirando con la nuca. ¿Qué quiere decir eso? Que tú estás así, pero realmente ¿a dónde estás mirando? Atrás. Y el que mira atrás no puede disfrutar lo que está adelante. Entonces, los ciclos, pone un poquito más de tiempo a las láminas para que nos demoren allí, por favor. Viene otro ciclo que es el de, ¿qué más? Y por último, relación de, por ejemplo, ese es el que más reincide en los ciclos que no se pueden cerrar. Porque mira, cuando un hombre conoce a una mujer, una muchacha conoce a un muchacho, para empezar, entra en la mente de ella, entra en la mente de él. Luego él entra en el corazón de ella y en el corazón de él. Luego entran sus palabras en su alma y en su alma de él. Luego hacen contacto, se acercan, se abrazan, se casan, conviven, tienen relaciones sexuales, tienen hijos y entonces dice la Biblia que se hacen una sola, una sola carne. Ahora yo te pregunto, cuando se hace una sola carne, ¿es fácil despegar? Porque dice que lo juntó Dios, que no lo separa el hombre. Pero vamos a suponer que alguien falló y ya no puede seguir con esa relación, porque la Biblia sí autoriza el divorcio solamente por causa de fornicación o de adulterio. Entonces, en la relación de pareja,
lo que tienes es muy difícil que digas, ¿sabes qué? Voy a cerrar este ciclo y olvido a Petra o a Armando y ya tengo que cerrar, clausurar, porque tengo que empezar un nuevo ciclo de vida amorosa. Bien, siguiente lámina, por favor. Pónganse de pie, vamos para arriba. Siguiente lámina. ¿Qué es un ciclo? Varones, adelante. ¿Qué son? Momentos. Son momentos impregnados de ¿qué? Sentimientos agradables o desagradables. Número 2, ¿qué más es un ciclo? Y por último, gracias. Eso es un ciclo. Momentos impregnados de sentimientos muy bonitos o momentos muy desagradables. ¿Agradables o desagradables? Entonces, esos son los ciclos. Ahora yo pregunto aquí, ¿tienen ustedes en el pasado cosas muy bonitas en su mente que no pueden olvidar? ¿Quién tiene aquí cosas hermosas que no se le pueden ir del corazón? Si ustedes ven la película del Titanic, en la película del Titanic está una viejita como de 90 o 100 años sentada en el sillón, todavía triste y llorando, a Leonardo DiCaprio. Cuando tenía 18 años que andaba en el barco y ya tiene 90 años de edad. Pregunta, ¿cerró sus círculos? ¿Sus ciclos? ¿Lo dejó qué? No quiso cerrarlo. Más adelante vamos a ver por qué no queremos cerrar ciclos. No queremos cerrar los ciclos de nuestra vida malos porque tenemos una cosa que se llama apego. Tenemos apego a la casa, apego al carro, apego al dinero, apego a lo material, apego a esta vida. Y si el doctor me dice, te vas a morir dentro de 2 días, lloras porque tienes apego a esta vida material. Entonces, el apego es un pecado muy fuerte que hay en nuestra vida, que hay que orar. Y hay que ir, Señor, te pido que me quites ¿el qué? ¿El qué? El apego a las cosas materiales. Porque si Dios te está sacando de un ciclo, te va a dar grandes bendiciones en otro ciclo. Pero hay que cerrar ese ciclo, hay que cerrarlo, ese ciclo. Y hay que pasar limpios al siguiente nivel. Ahora, ¿qué es cerrar ciclos, mujeres? ¿Qué dice allí? A ver, no, juntas, porque parece una lluvia de un aguacero. Vamos juntas, 1, 2, 3. Fuerte. Es fácil. Pregunto, ¿es fácil romper la fotografía de él? ¿Es fácil? Mira, cuando nos conocimos en la banca del parque, ay, tenía 19 años, a romperla. Cerrar ciclos es dejar ir. A ver, diga fuerte, dejo ir. Ay, dejo ir. Esa es la falta de valor que tienes para no dejar ir ese recuerdo, ese mal pensamiento, esa persona que te traicionó, ese conflicto, ese problema, esa gente que te pegó por la espalda. Tienes que dejarla ¿qué? Ahora, perdonarla, en otras palabras. No vamos a empezar el 2020 como venimos en el 2019. Tenemos que cerrar ciclos. Y mi pregunta es, ¿hay muchos ciclos que cerrar, sí o no? Porque si no, no caen las bendiciones. O sea, si no subimos de un nivel a otro, no nos puede dar el Señor más bendición si no cerramos los ciclos. Por ejemplo, estoy tomando mis caguamas, pero resulta que Dios me dijo, deja eso, porque ahora quiero usarte como un instrumento de honra. Entonces tú tienes que cerrar ese ciclo del vicio, ¿sí o no? Y decir, hasta aquí, Señor, para empezar a ser un instrumento de honra. Y como eso tenemos que cerrar ciclos en este año. Antes de que termine el año, hay que cerrar ciclos de nuestra vida. Y di adiós, bye, dejar ir, clausurar, oxigenar, romper papeles. Esa carta de amor que tienes todavía ahí toda amarilla, que tiene 40 años. Tiene una carta de cada novia. Tuvo 14 novias en su primera etapa. Y las 14 cartas guarda. Hay que cerrar ciclos, es romper papeles. ¿Cambiar de qué? Hay gente que cuando ya se divorcia, pinta la casa de otro color, mueve las camas, muebles, sala,
pone la casa totalmente diferente, siembra flores diferentes y van y hacen una oración y limpian ese ambiente de fornicación, de adulterio, de todo pecado y de maldad del diablo. Y cuando la gente empieza a vivir en esa casa, cerró ese ciclo anterior para recibir nuevas bendiciones. ¿Quién dice amén? Cerrar ciclos es soltar el pasado para poder vivir. No puedes vivir allá y ¿dónde? O sea, no puedes disfrutar el presente porque estás viviendo él. Por ejemplo, había una mujer que primero fue casada, pero el primer marido le pegaba. Por fin que lo dejó. Se casa con otro y la primera semana con que estaba casada, estamos hablando de terminar, ¿qué dice allí? Soltar el pasado para vivir el presente. Cuando llegaba el nuevo marido le decía, mi amor, ¿primero me pegas o primero te doy de comer? Tú dime. No, mi amor, primero te pego. Ah, bueno, pégame, mi amor. Venía acostumbrada ¿de qué? Del pasado. Entonces, ¿qué es cerrar ciclos? Soltar el pasado para poder vivir ¿qué? A mí me respetas. Tuve un ciclo pasado donde sí, no me di a respetar. Pero hoy abro un nuevo ciclo en mi vida donde tú a mí me respetas. Porque el respeto al derecho ajeno, vamos a, si quieres paz. Tienes que cerrar ciclos de falta de respeto en tu vida también. Hay que cerrar ciclos. Número 3, ¿qué cosa es? El 3, dígame. ¿Que nos lleva al mismo qué? O sea, el mismo patrón de conducta es el siguiente. Eres una muchacha, tuviste un novio de la familia Ramírez de aquí de Chilac. Pero a esa familia Ramírez le gusta mucho, por ejemplo, el baile. Finalmente tu madre te convenció y ya lo dejaste. Pero te enamoras de la familia chapaneca en Tehuacán, que también le gusta el baile. Entonces estás repitiendo el mismo ¿qué? El mismo patrón. Ejemplo más claro. Te sientas a la mesa a comer chicharrón de puerco. Y estás enfermo y te salen granos y tienes colesterol. Y ya dejas eso. Pero luego te sientas a comer grasa y vuelves a repetir el mismo patrón. Entonces hay que cerrar esos ciclos. Hay que cerrar todos esos ciclos de nuestra vida que nos están dando el mismo ¿qué? Resultado. Otra cosa de cerrar ciclos es dejar en paz algo que está pendiente o inconcluso. Déjalo en paz. Déjalo en paz. Déjalo que se vaya. Y por último, me ayuden a leer qué es cerrar ciclos. ¿O una qué? Dice, no, yo no me voy hasta que no me expliques por qué me hiciste esto. Deja ir, deja en paz lo que tú crees que necesitas, no lo necesitas. Te estás esperando bendiciones grandes allá adelante, deja eso, cierra ese ciclo. Si te está dañando esa relación, si te está afectando esa comida, si te está afectando espiritualmente esa familia, cierra ese ciclo, deja, abandona y agarra nuevos aires, oxigena, limpia, empieza un nuevo ciclo en tu vida. Siguiente lámina, por favor. Vamos a ver acá. Tú, ¿en qué momento vital te encuentras? Quiero que se paren, por favor. Vamos para arriba. Hombres el primero, mujer el segundo. ¿En qué ciclo te encuentras tú? Número 1, varones. ¿Qué dicen? 3, 4, 5, 6. A ver, ¿cuál estás allí? Dice, yo estoy en todas. Yo estoy en todas. Otros tienen 2, otros tienen 3. Dice, a mí todavía me faltan 2 más. Siéntense, por favor. ¿En qué momento vital te encuentras para cerrar un ciclo? ¿Se terminó tu trabajo? Pues cierra el ciclo. ¿Ya no vives más en esa casa? ¿Cuál es el problema? La vida es dinámica, la vida cambia. La vida cambia, la vida es dinámica. Está como aquel padre que quería que en su terreno vivieran todos sus hijos. Tenía 11 hijos y hizo 11 casas y a los 11 los metió a vivir. Pero con el tiempo cada quien se fue para su lado porque sus esposas se los llevaron para sus tierras y el papá se quedó con sus 11 casas allí. ¿Qué pasa allí? Ya no vive más en esa casa. Cierra el ciclo. Vamos, la vida es ¿qué? Dinámica y va girando. Los tiempos van cambiando, las etapas van dando.
Y tú no te puedes quedar en el pasado. No te puedes quedar administrando de la misma forma tu negocio. Te tienes que reinventar. Una de las empresas que se reinventan, por ejemplo, es Coca-Cola. Esa cada vez vende más. Y empresas como Best Buy, empresas que se van renovando. ¿Sí? No podemos quedarnos allí en ese lugar. Hay que cerrar ciclos este año y empezar ciclos nuevos. Por ejemplo, te voy a platicar. El día lunes di 2 conferencias en la UNAM, allá en México, en el centro universitario, en un auditorio que se llama Universum. Tuve allí a 70 contadores y a 70 catedráticos en 2 conferencias que di. Y allí estábamos hablando de algo de este tema, pero había mucho problema en el sindicato porque hay mucho conflicto. Hicimos unos ejercicios para cómo cerrar esos ciclos de conflictos y empezar una nueva relación laboral para este año. Considerando que es una casa máxima de estudios, ¿verdad? Debieran tener equipos integrados de trabajo. Entonces, hermanos, ¿se terminó tu relación? ¿Y qué? Dices, ay, que estoy esperando que me llame ¿para qué esperas que te llame? Si ya se terminó la relación. No, es que voy a darle tiempo a ver si qué. No, es que todavía voy a darle otra oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Si ya se fue. El que se fue, aunque regrese, ya no está. O sea, regresa físicamente, pero emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, esa persona ya no está contigo otra vez. Entonces, se terminó la relación, cierra el ciclo. Y tu pregunta es ¿cómo? Ahorita te voy a decir cómo. Noviazgo que se clausuran, posibilidades de regresar. ¿Para qué vas a regresar? ¿Para qué vas a regresar? Tienes que cerrar el ciclo de tu vida. Adelante, siguiente lámina. ¿Cuándo terminar con un ciclo? ¿Cuándo? Esta es la parte muy importante, identificar cuando ya no cabes, cuando ya no encajas, cuando ya, aunque te vistas de seda, la mona así queda. Aunque te vistas de seda, ya no te van a querer. Aunque te pongas de minifalda, aunque te pintes, ya no te van a querer. Por eso la pregunta es, ¿cuándo termina un ciclo en tu vida? Laboral, amoroso, financiero, empresarial. ¿Cuándo termina un ciclo? Ponte de pie, por favor. Vamos para arriba. Yo deseo que con esta plática, ahorita lo vamos a ver bíblicamente. Esta iglesia, yo pregunto, ¿quieren bendiciones para el 2020? ¿Quieren bendiciones financieras? ¿Quieren bendiciones espirituales? ¿Quieren bendiciones como iglesia? ¿Bendiciones como familia? ¿Quieren bendiciones para los hijos? ¿Quién quiere bendición para esta ciudad? ¿Quién quiere bendición para este país? Tenemos que cerrar y tenemos que empezar de nuevo, ¿sí o no? No podemos traer lo del 2019 ¿a dónde? No podemos. Tienes que sentarte a pensar con tu pareja, con tu esposo, con tus hijos. ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a cerrar? ¿Qué conductas vamos a dejar de hacer ya en la familia que afectan la relación, la unidad, el amor? ¿Qué vamos a hacer como familia? ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuándo terminar con un ciclo? Mujeres, número 1, 1, 2, 3. 2 varones. 3. 4. 5. 7. Siéntate, por favor. Y falta una lista grande. ¿Cuándo terminar con un ciclo? Fácil. Cuando sientes que ahí ya no, ¿qué? Ya no encajas. Allá no encajas. Allá no cabes. Pero tienes que identificar en qué momento ya no encajas, ya no cabes allí, en ese lugar, en esa casa, en esa familia, en esa relación, en esa empresa. Y antes de salir, pues tienes que ver bien cómo vas a hacer la cosa. Ahora, yo te pregunto, ¿estamos predicando de que dejes a tu esposa? ¿Estamos hablando de eso? Estamos hablando de que estamos hablando de cerrar ciclos malos de nuestra vida. Los ciclos malos de nuestra vida que nos pueden afectar para disfrutar el presente. Ahora, siguiente lámina, por favor, Eliseo. La pregunta es, ¿por qué cerrar ciclos en fin de año? ¿Por qué ahorita que se termine el año tenemos que cerrar ciclos? Porque es una gran oportunidad. Miren, ¿cuántos de aquí creen que ahorita que se acabe el año es un accidente o es una voluntad de Dios? Se acaba el 2019. ¿Es un accidente fortuito o es la voluntad de Dios, planes de Dios?
¿Cómo? Dios lleva la vida por ciclos, meses, días, noches, años. ¿Sí? ¿Cómo le llaman a los 10 años? ¿Décadas? ¿A los 50? ¿A los 50? ¿A los 100 años? ¿Centenario? ¿A los 50? Ok, entonces la pregunta es, ¿por qué cerrar ciclos en fin de año? Mira, cuando termine el año, es muy buen tiempo para que tú reflexiones. ¿Cambio mi imagen? ¿Mejoro mi vocabulario? ¿Me compro un diccionario y busco palabras más positivas, optimistas, mejores para hablarle a mi familia? Termina el año. ¿Tengo que reinventarme? ¿Tengo que hacer una reinvención a mi empresa? ¿A mi casa? ¿A mi negocio? ¿Tengo que pintar mi casa? ¿Tengo que cambiar algunos muebles? ¿Tengo que mejorar la imagen de mi casa? ¿Tengo que buscar más relación con Dios? ¿Más oración? Cuando termine el año, es un buen tiempo para cerrar un ciclo completo y empezar planes completamente nuevos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué vamos a cerrar los ciclos malos? Número 1, ¿qué dice arriba? En el caso emocional. Si tú estás metido en un pleito emocional donde viste que tu novio se estaba besando con la chica de allá, estás en un problema emocional. No le busques. Se acabó el ciclo del amor. Se acabó el ciclo de la fidelidad. Se acabó el ciclo de la relación sana. ¿Por qué vas a cortar? Para que no te hieras. Porque tú no puedes obligar a una persona a que te ame. No puedes obligar a una persona que esté contigo. Ya cuando el ciclo ya se cerró, se acabó, cuando ya no encajas, dice ahí, ya no hieras tu vida, tu alma, tu mente, tus recuerdos. Suelta. Dice allí, influye en tu bienestar emocional si cierras ese ciclo. Influye en tu bienestar de trabajo, no te distraes. Influye también en no afectar tus nuevas, ¿qué? Relaciones que vas a tener. Aprende a cerrar ciclos. Tienes que aprender lo que es el desapego. Tienes que aprender lo que es el desapego. Luego, ¿por qué cerrar ciclos? Porque si queda abierto, afecta la integración de la iglesia, la familia, el equipo, tu empresa, todo afecta lo de atrás. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar lo aprendido y mejorar para la siguiente, ¿qué? Para la siguiente etapa. Mira, es muy importante cerrar ciclos porque así mejoramos el ambiente de trabajo, el ambiente de la familia y el ambiente de los amigos. Y hay que terminar con todo lo que no nos hace, ¿qué cosa? Bien. Te lo voy a ejemplificar de esta manera. Está un poquito fuerte el ejemplo, pero te lo voy a soltar para que veas por qué cerrar ciclos. ¿Por qué tenemos que cerrar ciclos? Escucha esto. Es muy importante que hoy, mañana platiques contigo mismo, con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, con tu familia. A ver, hijos, me siento en esta silla. Díganme en este año qué fue lo que no vieron bien en mí. Y ya tus hijas te van a decir una lista larguísima. Larguísima. Luego se sienta la esposa. A ver, hijas, hijos, ¿qué vieron mal en mí en este año? Y entonces los hijos y el esposo van a hablar. Y luego se sienta cada hijo y cada quien dice. Y todo eso que salió en esa lista negra, hay que romper ese ciclo, orar, tirarlo y adoptar nuevas prácticas, nuevos hábitos, nuevo lenguaje, nuevo comportamiento, nueva relación, nuevo ambiente del hogar. Hay que cerrar ese ciclo de este año que pasó si queremos unidad. Te lo voy a ejemplificar de esta manera. ¿Por qué hay que cerrar ciclos de nuestra vida? Carlos era pequeño. Y entonces Carlos, cuando él tenía una falla, su papá venía con un cuero. Pero con un cuero de vaca, de esos gruesos, y agarraba a Carlos y le pegaba hasta que lo dejaba tirado y llorando ahí. Carlos se levantaba como a las 3 horas, todo hinchado, ¿verdad? Con marcas en la espalda. Y así su padre lo trataba. Hasta que cumplió 18 años de edad, su papá le pegaba a Carlos. Entonces, piense bien lo que es un ciclo de heridas en la vida. Esto lo puedes enfocar a las heridas que te hace la persona que más quieres y que te falla. Porque las personas que más nos hieren son las que más queremos. De ellas vienen las heridas más grandes en nuestra vida.
Entonces, Carlos crece y a los 18 años, un día, le dice a su papá: Carlos, agarra el caballo, ahí está, mira, agarra el caballo y llévalo para que coma. Entonces Carlos agarró el caballo y se llevó el caballo y lo subió allá a la loma. Y allá en la loma, cuando llegó, encontró que allí en la loma estaban unos compañeros jugando pelota ahí, fútbol, y se animó. Entonces agarró y amarró al caballo de una ramita que estaba allí de un árbol y se fue a jugar. Y ya el juego terminó como a esta hora que va a anochecer, desde en la mañana. Se acordó y dice: el caballo de mi papá. Y dejó la pelota y se fue corriendo Carlos a buscar el caballo de su papá. ¿Y qué creen que pasó? Como estaba en la loma, el caballo estaba comiendo, se resbaló, como estaba amarrado de la rama, se quedó colgado, pero estaba bien paleta el caballo. Estaba con los ojos así, bien muerto. Cuando Carlos vio el caballo muerto, ¿qué creen que pensó? Mi padre es muy bueno, mi padre me ama, mi padre es comprensivo, tolerante. Puedo regresar a casa con toda la confianza del mundo. ¿Qué pensó Carlos? ¿Sabes qué hizo Carlos? Volteó y vio la casa, allá se veía la aldea. Y miraba para allá. ¿Qué hago? ¿Qué hubieras hecho? Si tú no has cerrado ciclo en el pasado, estás lleno de miedos, de temores, frustraciones. No amas a tus padres en lo íntimo. No los puedes besar. No los puedes abrazar. No les puedes decir: papá, te amo mucho. Para que a un hijo le salga esa palabra es muy difícil. Entonces Carlos mira a la aldea y cuando mira a la aldea se voltea y dice: no, para allá no voy, porque allá ¿qué cosa hay? Allá hay heridas, allá hay maltrato. Se dio la vuelta, se fue. Se quedó el caballo ahí colgado, todo muerto. Pasaron 40 años. Y después de 40 años que Carlos ya tenía a su esposa y sus hijos, a sus hijos igual le pegó él, a todos sus hijos. Porque a él le ¿qué? A él le pegaron. Él también tenía ¿qué? Pegar. Entonces, cuando ya su esposa le dijo: mira, hasta aquí, yo me voy. Tenemos muchos años de casados, pero tú te quedas, yo me voy. Si se quieren quedar los hijos contigo, que se queden, y si no, yo me voy. Porque esa vida que le diste a tus hijos, dice, no es buena. No les enseñaste nunca el amor. Se fue la mujer, los hijos se fueron y lo dejaron. Se acordó de su papá y le dijeron: para que puedas cerrar tu ciclo, tienes que ir allá a casa a pedirle perdón a tu papá, a decirle que lo perdonas y a decirle que te perdone. Entonces Carlos, después de haber fracasado, regresa a casa y va a ver a su papá, pero cuando llega a casa, su padre ya había muerto. Su madre ya no estaba. Se sentó a llorar en una banquita cuando era niño que hacía la tarea y se acordó. Y se acordó que en la vida es muy importante cerrar ¿qué? Hay que cerrarlo. Mamá, me pegaste, papá, me pegaste, papá, me castigaste, pero fue por mi bien. Y quiero cerrar esas heridas. Y quiero acercarme a ti y decirte que te perdono. Así dile a tu papá: te perdono. Y cuando tú mencionas esa palabra, te perdono papá, te perdono mamá, por cómo me has tratado, o porque preferiste a mis hermanos en lugar de mí, te perdono papá porque me hiciste esto, vas a sanar desde los pies hasta la cabeza. Porque el perdón trae sanidad, te libera, te suelta y te trae bendición. Y cuando tú perdonas y cuando pides que te perdone, cierras un ciclo y empiezas un ciclo nuevo en tu vida. No puedes seguir huyendo de las personas. Tú no puedes ni debes seguir huyendo de un grupo, de una persona, de una mamá, de un papá como Carlos. Tienes que regresar allí, pedir perdón, cerrar ese ciclo, porque si dejas ese ciclo abierto allá, no puedes empezar un ciclo perfecto acá. Y en la vida vamos abriendo ciclos. Siempre abrimos de amigos, de dinero, de finanzas, de empresas, pero no sabemos cerrarlos. Y como no sabemos cerrarlos, nos cobran dinero acá, nos cobran dinero allá, nos critican por acá, nos salimos por acá, porque no cerramos ciclos correctos en la vida. Entonces, ¿qué tenemos pendiente hoy, hermano? Que tenemos que cerrar ese ciclo. ¿Qué tenemos pendientes? Sí, terminar con lo que no nos está haciendo bien. Hay que terminar con eso. Entonces, siguiente lámina, por favor, Eliseo. ¿Cómo cerrarlos?
esta es la parte. Quiero que se pongan de pie. ¿Cómo? Vamos. Yo les voy a pedir que me ayuden a leer. ¿Cómo los vamos a cerrar? Número 1, mujeres. Empezamos. 1, 2, 3. Otra vez. Oh, no quieren. A ver, varones, ¿cómo es el 1? Mujeres, 2. 3. Duelo y luto. Ahorita vamos a hablar de eso. Número 4, ¿qué más? 5. ¿Y 6? Nuevos caminos. Siéntense, por favor. Vamos a hablar más fuerte aquí. ¿Le seguimos o no le seguimos? ¿Le seguimos? Bien, ok. ¿Cuál fue el tema de hoy? ¿Cerrando? Dígalo. ¿Quién es tan valiente como para llegar a casa hoy o mañana y hacer una cenita y hablar sobre las cosas que tenemos que ir cerrando? Con la bendición de Dios. Todos aquellos que quieran empezar un año nuevo, vida nueva. Acuérdense que el 2020 no va a cambiar ni va a ser mejor, ¿eh? El que tiene que cambiar, ¿quién es? El año no va a cambiar. Ay, que te deseo un feliz año, próspero año, mira que año tan... No, el año no va a ser ni bueno ni malo. Quienes tienen que cambiar somos, y cambiando nosotros el año va a ser bueno. Así es de fácil. ¿Quién dice amén? Y ahorita les voy a dar unos textos de la Biblia para reforzar todos estos de los ciclos. ¿Vale? Bien, vamos, le explico. ¿Cómo cerrar? Ya estás llorando, estás deprimida y hasta el piso. Te hicieron como una naranja. ¡Ah! Te machacaron los sentimientos. Te mataron el orgullo. Te mataron la vanidad. Te mataron la belleza, la alegría, la paz, todo. Y te tienen apachurrada emocionalmente. ¿Sale? Ok. ¿Cómo vas a cerrar? Vamos. Número 1. ¿Me dicen cómo es? Te tienes que perdonar porque tú dices, ay, pero ¿en qué momento fui a querer a este hombre? Mi mamá me dijo que no lo aceptara y mira, pero qué cabeza hueca. Bueno, siempre nos echamos a veces y como dice la canción, échame a mí la culpa. Azucarlo de lo que te pasa, ¿verdad? Amén. Entonces, número 1, nos tenemos que, dilo, te tienes que perdonar. Porque si tú no te perdonas, no puedes dar perdón. Porque no puedes dar lo que no. Te tienes que perdonar por las malas decisiones. Te tienes que perdonar tú misma por haber tomado esa decisión que te llevó al fracaso. Te tienes, por ejemplo, hay una mujer allá en Ciudad del Carmen que estuvo de novio con un muchacho 22 años y después de los 22 años ya no se casó con ella, se casó con otra. Y ella, amén, y ella se quedó. ¿Cómo se quedó? Así es, y ya no le perdió la fe al amor, le perdió la fe a los hombres y dijo que todos los hombres son iguales y el hombre se fue. No quiso cerrar círculo, no se quiso perdonar por esa decisión. Entonces, tienes que perdonarte cuando tomas una mala decisión. Y también tienes que perdonar. Otra, ¿cómo? Desapego. Hay que orar mucho por tener el desapego a las cosas. Mira, cuando mi papá murió, lo estaban sepultando en el cementerio de Orizaba. Y cuando lo estaban ya bajando, mi mamá estaba firme y no derramó ni una lágrima desde que murió hasta que lo sepultamos y lo dejamos. No es que se haga fuerte, sino que ellos platicaron con nosotros. Dijo mi papá, cuando yo muera no pasa nada, solamente descanso en el Señor y cuando Cristo venga nos vamos a levantar. Entonces, cuando tú pienses de esa manera, no te apegas tanto a la vida. Tienes un desapego a las cosas porque todo esto es temporal. Y vi cómo mi madre no lloró nada. No tenía un apego a eso. Y se amaron, ¿saben cuántos años celebraron juntos? 55 años de casados. 55 años de casados, fieles, queriéndose hasta el último momento. Pero es muy importante tener un espíritu de desapego, si no sufres mucho. Si tú no tienes desapego, sufres y sufres y sufres y sufres y sufres. Porque esto es mío, nada es tuyo. ¿Sabes una cosa? Nada es tuyo. Yo te pregunto, ¿la silla donde estás es tuya? La vida que traes es tuya. Tú dices, yo me muero de aquí al 2044. ¿Qué es tuyo? ¿Y qué te vas a llevar? Entonces el desapego. Vámonos. Así hay que, ¿cómo cerrar círculos? 3, despedirse bien. Y despedirse bien significa duelo o luto. Duelo significa dolor, que me duela. Entonces los duelos en Israel son de la siguiente manera. Se muere un hijo
Cuando se muere un hijo, la ley bíblica dice para que tú cierres bien tu ciclo de esa pérdida, dice que tienes que llorar, dice que tienes que sentir el dolor sin hacer nada. Te metes en un cuarto y sientes el dolor de la pérdida 40 días. Y luto quiere decir lloro. ¿Qué quiere decir duelo? ¿Y luto? Lloro, llorar. Y esos 40 días tienes que llorar. Y nada más estás dedicado al duelo y al luto. Llóralo. Que te duela. Como dice la canción, hay dolor. Que te duela. Que te duela. Y para que te duela tienes que acordarte cuando te agarró de la mano, cuando te besó. Para que te duela tienes que acordarte cuando papá te enseñó a caminar cuando era pequeño. Cuando viste su mirada, cuando te abrazó, cuando te salvó del peligro. Tienes que acordarte de los momentos más bonitos de tu vida. Duelo, tienes que dolerte de eso. Tienes que llorarlo. 40 días. Y la Biblia dice que después de 40 días sufriendo el duelo y el luto, o sea, el dolor y el llanto, naturalmente desaparece el recuerdo y queda sano completamente de mente, espíritu y alma. Esa es la ley bíblica. Ah, pero ¿qué hacemos? A mí no me la haces. Y cuando dices a mí no me la haces, ya te enganchaste a no cerrar un ciclo, pobre, porque vas a acabar infeliz toda tu vida. ¿Sí o no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que Dios pide. ¿Cómo cerrar ciclos? Despedirse bien. Te amé, me amaste. Pasamos momentos maravillosos. Te disfruté, me disfrutaste. Hicimos cosas juntos. Ayer te quise, hoy no te quiero. Bye, hasta pronto. Se acabó un ciclo. Comenzamos con otro. Despídete bien. Ah, no. Me sacaron de la empresa y no acepto que se acabe el ciclo. Los demando. Les quito el terreno. Los meto a la cárcel. Le quito el dinero. Le quemo la casa. Le quemo el carro. ¿Estás cerrando ciclos? Es muy importante aprender que nada es nuestro y que tenemos que identificar cuándo un ciclo se acaba y cómo cerrarlo. Y para eso tenemos que tener decisión. Y cuando tú tienes decisión y cierras un ciclo bien y no andarte escondiendo y que las personas que son sentimentales y de chocolate y así que se derriten nunca cierran ciclos. Traen ciclos abiertos aquí, ciclos abiertos acá, ciclos abiertos por acá, no caben en ningún lugar, andan volando por acá. Tienes que cerrar ciclos. Toma el valor, sé valiente, sé tú. Cierra tus ciclos, habla, di, actúa. Porque si no, Dios no te puede dar nuevas bendiciones. ¿Por qué crees que siempre estás enfermo? ¿Por qué crees que siempre andas triste? ¿Por qué crees que siempre andas huyendo? ¿Siempre te andas escondiendo? ¿Por qué crees que siempre andas con la cabeza agachada? ¿Porque no has querido cerrar? Así que perdónate y perdona, desapégate, despídete bien. Si te vas a despedir, despídete, ya no vuelvas. 4, ¿qué dice ahí? Dígamelo. Otra vez. Pero es que mi nuevo novio ahora mide 3 metros. ¿Cómo lo? Abraza el cambio. Es que mi nuevo novio mide 3 metros. ¿Qué dice ahí? Abraza el cambio. Los cambios no nos gustan. Te voy a decir por qué. No nos gustan porque somos flojos. Entramos en un círculo de confort. Círculo de confort. Y cuando dice, hay que cambiar, hay que limpiar la casa, hay que barrerla, hay que pintarla este año antes que termine el año, hay que reordenar los muebles, hay que lavar el piso, hay que lavar paredes, agua caliente, hay que sacar todo lo anterior, hay que lavar ropa, tira la ropa que ya no sirve, regálala, zapatos viejos, vamos a empezar un nuevo ciclo. No queremos. Porque no te gusta abrazar el cambio. Ay, no son gastos, mi amor. ¿Qué mi amor ni qué nada? Entonces por eso no cerramos ciclos, porque no queremos los cambios. Y no queremos los cambios porque somos flojos o miedosos. Pero es necesario que te levantes en el nombre del Señor. Jesús dice así: esfuérzate y sé valiente y yo seré contigo. Esfuérzate, esfuérzate. Ahora, ¿cómo cerrar? Aplicarlo. Aunque haya sido muy mal el negocio, la empresa, la relación anterior, siempre se aprende algo bueno, ¿sí o no? Sea lo que hayas estado atrás, una casa, una iglesia, siempre hay cosas buenas. Pues ahí aplica lo aprendido y ya son momentos de emprender cosas nuevas. Adelante, por favor. Sí, siguiente lámina, Eliseo. Pensamiento. Quiero que me ayuden los varones a leer el primer pensamiento. ¿Qué dice? ¿Quién está de acuerdo?
A ver otra vez, varones, ¿qué dice? A ver, mujeres, segundo pensamiento. ¿Quién está de acuerdo? Y leemos todos el número 3. Y días inolvidables. Pero tenemos que cerrar ciclos. ¿Me pones por favor el primer texto? Elías, por favor. Ahora quiero que vean con la Biblia cómo vamos a cerrar. Y te pido que me pongas Filipenses 3, del 13 al 14. Pónganse de pie, por favor. Y dile a tu hermano que está al lado, abrázalo y dile, cierra ciclos. Dile, cierra ciclos. Cierra ciclos, abrázalo y dile, cierra ciclos. Dios les bendiga, siéntense, gracias. Dice aquí, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya ya logrado, o sea, mis metas. Más bien una cosa hago, solo una. ¿Qué es? Díganme. Hasta allí. ¿Lo repiten? ¿Otra vez? Ahora quiero que lo digan más fuerte todos. En otras palabras, cerrando. Olvidando lo que se queda. Olvídalo. Desapégate. Se acabó. Olvidando lo que se queda atrás. Y ahora esforzándote. ¿Por qué? Para alcanzar lo que está ¿dónde? ¿Y quién dice eso? Filipenses, ¿verdad? Capítulo ¿qué? 3, verso 3. Y yo quisiera que lo leyéramos todos con voz fuerte, pensando en los ciclos que tienes que cerrar hoy, mañana, antes que termine el año. Tienes que tener valor. Tienes que decir, se acabó esa mujer débil. Se acabó ese hombre voluble. Se acabó esa mujer llena de miedos. Se acabó porque Dios está conmigo, porque Jesús está conmigo, porque el Espíritu Santo me ayuda y me acompaña y me da valor. Se acabó esa mujer que solamente tiene la cabeza agachada y dice todo sí. Tengo que cerrar ciclos de maltrato a mi persona. Tengo que cerrar ciclos de esos de indiferencia. Tengo que cerrar ese ciclo de que en mi matrimonio ya se volvió rutinario. Tenemos que hablar los dos cómo vamos a refrescar o a renovar o a reinventar ese amor dentro del matrimonio. Tienes que cerrar ese ciclo de aburrimiento. Tienes que cerrar ese ciclo de que en tu casa hay gritos, hay pleitos. Tenemos que cerrar ese ciclo de este año que pasó, de toda la problemática que hay. Y como dice el texto, hermanos, solamente una cosa hago, olvidando lo que se queda. Y luego, ¿qué más? Y esforzándose, ¿por qué? Lo que está ¿dónde? ¿Qué cosa hay para el 2020? Díganme. Yo pregunto, ¿hay bendiciones? Pero esas bendiciones van a caer en una tierra fértil o en una tierra llena de basura. Entonces tenemos que ir apartando toda la basura emocional, la basura mental, la basura espiritual, y tenemos que ir preparando nuestro terreno para que el Señor vaya sembrando. Siguiente texto, Eliseo, por favor. Esforzad por lo que está adelante. Y así que sométanse a Dios y resistan al diablo y Él huirá de vosotros. Quiero que me pongas por favor ahora 1 Samuel 16:1. 1 Samuel capítulo 16 versículo 1. Ve aquí lo que dice este capítulo. Estamos terminando. 1 Samuel capítulo 16 versículo 1. ¿Quién ha llorado hasta aquí? Por algo o por alguien. Todos. Pero hoy el Señor nos dice que tenemos que cerrar ciclos. Y quiero que me ayuden a leer. Dice, el Señor le dijo a Samuel. ¿Otra vez? ¿Cuánto? ¿Otra vez? Mira, Saúl era el rey de Israel. Y a Saúl le pidieron que matara a Amalek y a toda su gente. Pero a la mera hora mató a Amalek y a todos menos a su príncipe. Y entonces, como no mató a su príncipe, Dios mandó matar, a decirle a Saúl, que era el rey, que ya no iba a seguir siendo rey. Y el profeta Samuel, que era el pastor entonces, se puso a llorar porque Dios ya había quitado a Saúl como rey de Israel. Ahora mi pregunta es, ¿se le había acabado un ciclo a Saúl, sí o no? ¿Sí? ¿Y qué hizo el pastor? Le dice el Señor, ¿cuánto tiempo vas a quedarte? ¿Qué cosa? Luego viene,
Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo vas a quedar llorándote por tu ex? ¿Cuánto tiempo vas a quedar llorándote por esa empresa que ya no funciona? Así es. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por esa situación que ya no va a volver? ¿Cuánto tiempo más quieres llorar? Dime el Señor, porque va a ser inútil. Porque cuando yo digo se acabó, ¿qué cosa? Cuando yo dije tu empresa se acabó, ¿qué cosa? Cuando yo digo tu relación se acabó. Cuando yo digo tu salud se acabó. Cuando yo digo hasta aquí viviste, hasta aquí se acabó. Y dice el Señor, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por esa cosa que tanto anhelas? Cierra ciclos y empieza ciclos nuevos en tu vida. Dice, si ya lo he yo rechazado como rey de Israel, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte a ungir de bendición a las personas. O sea, déjate de llorar por lo que ya no sirve y ponte a bendecir con la unción del Espíritu Santo a otras personas en tu vida. ¿Se entendió, hermanos? Bien. Y por último quiero que me pongas 2 de Corintios 5:17. Nos ponemos de pie. 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Ya usted va a empezar un año nuevo. Tenemos que empezar vida nueva, todo nuevo. Y dice aquí, por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿es nueva qué? ¿Qué más? ¿Y ha llegado ya? Ahora sí, vamos a leer el texto fuerte todo. Leemos, 1, 2, 3. ¿Qué más? 2 de Corintios 5:17.